Bien, buenos días, alumnos. Vamos a empezar la clase. Bien, vamos a entrar hoy a la unidad número 8. Decirles antes que hasta Vigas T va a ser el primer parcial, el primer examen. Sabemos que hay 2 exámenes. El primer examen va a ser hasta, es decir, unidad 7. Ese examen lo vamos a tomar posiblemente la próxima semana. A ver, ¿está? Sí, posiblemente el viernes de la próxima semana. Así que tengan estudiando para ese examen que va a ser presencial, ya lo hemos dicho. Yo les voy a confirmar la próxima clase, esa fecha. Bien, empezamos con la unidad número 8. Este ya sería para el examen 2. Tracción simple y compuesta. Compresión simple y compuesta recta. Diagramas de interacción. Y flexión simple y compuesta biaxial. Es todo un a tracción simple y a compresión simple. A tracción simple y compuesta y a compresión simple y compuesta. Estos 2 elementos, la tracción simple o compuesta, se llaman tirantes o tensores. No son muy usados en hormigón armado, pero de vez en cuando se los usa. Lo que es fuertemente usado son los elementos sometidos a compresión simple y compuesta, que puede ser compresión simple compuesta recta o compresión simple y compuesta biaxial. Estos elementos se llaman columnas y están altamente usados en hormigón armado. Bien, empecemos por lo primero, tracción simple y compuesta. Los elementos que están sometidos a tracción simple y compuesta se los llama tirantes o tensores. Son poco usados en hormigón armado, ya que sabemos que el hormigón puro no trabaja a tracción. Entonces, en estos elementos no se considera el efecto del hormigón, solo el acero está tomando estos esfuerzos. El hormigón sabemos que tiene una pequeña resistencia a la tracción, muy pequeña. En este caso no le ayuda en nada al elemento tomar tracciones fuertes. Los problemas de tracción simple y compuesta se resuelven mediante las ecuaciones de equilibrio y de compatibilidad. Recordemos que para que exista tracción compuesta, la normal de tracción ha de estar aplicada en un punto del eje situado entre las armaduras A1 y A2. A1 son las armaduras más traccionadas y A2 son las armaduras menos traccionadas. Ambas están traccionadas.
obviamente. En estos problemas, en los problemas de dimensionamiento de las secciones rectangulares sometidas a tracción simple o compuesta, se conocen las dimensiones geométricas de la sección, la resistencia del acero FY, así como el esfuerzo de diseño NU y su excentricidad E1, si es que hay, referida a la armadura traccionada, a la armadura más traccionada, que es la A1. Ver la siguiente figura. El problema puede tener varias soluciones, siendo la más económica aquella en que ambas armaduras alcanzan su límite elástico, en cuyo caso el punto de aplicación de la normal NU debe coincidir con el centro de gravedad de las armaduras. Bien. Entonces tenemos aquí un elemento traccionado con una fuerza de tracción que está entre ambas armaduras. Por eso que el elemento está sometido a tracción compuesta, quiere decir que toda la sección está sometida a tracción, y bien es cierto, no uniforme. Como caso especial puede ocurrir que sea uniforme cuando la fuerza de tracción NU está en el centro de gravedad de la sección. Pero en forma general, si hubiera un momento pequeño, por más que sea pequeño, esta fuerza está metida entre estas dos armaduras, por tanto la sección está traccionada en toda su área con una tracción no uniforme en el caso de que haya una pequeña excentricidad. Entonces, ¿qué hacemos para resolver? Normalmente nosotros conocemos todas estas distancias, la sección, conocemos el N sub U, conocemos la resistencia a los materiales, que en realidad es el acero. El hormigón no trabaja, es como si no trabajara, solo está. Su presencia se debe a la protección que él ejerce sobre la armadura para que no se oxide. Entonces, ¿cómo determinamos en el estado límite último las armaduras que requiere un tensor sometido a tracción compuesta? Aplicamos las ecuaciones de equilibrio. Sumatoria de fuerza igual 0, quiere decir A sub 1 por phi por FY más A sub 2 por phi por FY menos NU, este más este menos este, es igual a 0. O si quieren, igual a NU. Estas dos fuerzas tienen que ser igual a EU, a NU. ¿Ah? Sumatoria de momento igual 0. Aquí tenemos la excentricidad E1. Viene a ser NU por E1. Aquí falta colocarle E1, pónganle. Igual a 2 phi por FY por su brazo este, que sería D menos D'. D menos D'. Son dos ecuaciones para dos incógnitas que son A1 y A2. Resolviendo simultáneamente A1 y A2 y aplicando el phi igual a 0,9 porque es un elemento que está dominado por tracción, el phi es 0,9. Entonces, A1 y A2 yo puedo determinar fácilmente resolviendo esto. Si N sub U está aplicada en el centro de gravedad de la sección, esta sección está sometida a tracción simple, se llama. Que todas las secciones, toda esta sección está traccionada de manera con una tensión constante. En ese caso, quiere decir que esta fuerza está en el centro de gravedad
y estas dos fuerzas son iguales. Sumatoria de fuerza igual a 0, 2 veces A, si yo le llamo A y acá, 2 veces A por phi por Fy igual a NU, y de ahí despejo el área requerida cuando tengo un tensor sometido a tracción pura, a tracción simple. Si tengo un tensor sometido a tracción compuesta, de una fuerza que no está en el centro de gravedad, está a una distancia E1 del borde, del eje de la columna, de la armadura más traccionada, o de otra forma también la NU en el centro de gravedad de la sección más un momento. En ese caso, esta viene a ser la solución, resolviendo simultáneamente este sistema de ecuaciones. Por otro lado, se puede ver que en el cálculo de las armaduras que acabamos de hacer, que de las piezas que trabajan a tracción, que son los tirantes o tensores, no han intervenido las tensiones del hormigón. No obstante, si se quiere evitar fisuración del hormigón, debe procederse de alguna de las formas siguientes. Es decir, un elemento está sometido a tracción digamos un tensor acá, sometido a tracción. Tiene una viga, vamos a suponer que tiene una viga. Este es el elemento que está traccionado. Este elemento, obviamente, el que está agarrando toda la fuerza es la armadura. Porque es tracción, el hormigón no trabaja a tracción, tiene una pequeña resistencia a la tracción, pero no es fuerte. Entonces aquí están los estribos, que estos estribos son más que todo para mantener, son elementos de fijación prácticamente, para mantener en buena posición las armaduras longitudinales. Y al hacer tracción, el hormigón se va a fisurar. El hormigón se va a fisurar así. Y toda esta área, digamos, vamos a dejar así exageradamente. Se va a fisurar así. De manera casi constante y de manera regular. Ahí están. Entonces, la armadura, el hormigón no está trabajando para nada para resistir esta fuerza. Son los fierros los que están trabajando. Entonces, ¿qué hay que ver? ¿Qué nos dice nosotros? Uno de los pilares, ¿por qué existe el hormigón armado? Es porque el hormigón protege al fierro. Pero si yo no logro limitar esta fisuración de alguna manera, el medio exterior puede llegar a través de esta fisura hasta el fierro y proceder con la corrosión del fierro, es decir, con la oxidación primero y luego con la corrosión del fierro. ¿No? Y van a aparecer manchas de óxido acá, fenómeno que genera, que nos está avisando que el fierro se está deshaciendo prácticamente. Entonces, hay que dimensionar estos elementos tirantes, tratando de que esta fisuración sea acorde con el ambiente donde está ubicado el elemento. Eso vamos a ver en hormigón 2 de manera más precisa, pero vamos ya a entender algo. Entonces, para que no ocurra esto, para evitar que la fisuración del hormigón no sea excesiva, se puede hacer dos cosas. Una, hormigonar el tirante después de que ha entrado en carga.
De ese modo, el hormigón no será afectado por el alargamiento del acero. Es decir, yo primero tengo la viga, solo dejo los fierros en el tirante. Aquí está el fierro. Aquí están estos estribos que más que todo sirven para digamos que aquí este tirante lo hemos hecho para que agarre una losa. Aquí tenemos una nueva losa. Tenemos una viga invertida y una losa. Entonces, este elemento es el que está traccionando este es el tirante. Un procedimiento de decir, dejarlo a este fierro sin vaciar esta zona del tirante, meter a carga esto, liberar esta losa, digamos, sus puntales y todo, y que esto trabaje. Una vez que este fierro sea tirado, porque al recibir esta carga se va a deformar, recién proceder a hormigonar en una segunda etapa. Cuando ya el fierro se ha estirado grandemente, recién yo puedo hormigonar esta zona del tirante. Ya se ha desarrollado una gran parte del estiramiento del acero. Eso nos dice que es una opción. Hormigonar el tirante después de que este entre en carga. De ese modo, el hormigón no será afectado por el alargamiento del acero. Si el tirante no puede ponerse en carga hasta antes de colocar el hormigón, por ejemplo, en piezas que están sometidas a fracción, que están enterradas, por decirlo así. En ese caso, la sección de la pieza deberá dimensionarse o comprobarse efectuando el control de la fisuración en el estado límite de utilización o de servicio. En estructuras de hormigón armado, los tirantes o tensores son de uso muy poco frecuente. Entonces, la primera situación A, aquí faltaría B. Este es A y aquí pónganle B. A es hormigonar el tirante después, como habíamos explicado. Y B, cuando no se puede hormigonar el tirante después, hay que hacer un diseño tratando de que la fisura que se provoque sea controlada según dónde estoy metiendo el elemento. Y para ello normalmente el diseño se lo hace a través de este control de la fisuración. En otras palabras, normalmente aquí el fierro tiene una sección mucho más grande que la calculada por el estado límite último. Esta armadura está en el estado límite último. No está fijándose qué pasa con la fisuración. Lo que está fijándose acá es que resista el esfuerzo. ¿Ya? Pero ahí no termina el cálculo, ¿saben? No solo las piezas pueden quedar fuera de servicio porque no resisten. Pueden quedar fuera de servicio por excesiva fisuración, por excesiva deformación, que son estados límites de uso o de servicio. Bien, punto aparte, comprobación, compresión simple y compuesta. Este sí es un elemento que es muy usado en el hormigón, que son las columnas. Las columnas son muy usadas en hormigón armado, ¿no? ¿A qué trabajan las columnas? A compresión simple o compuesta. Para que exista una compresión compuesta,
La normal de compresión ha de estar ubicada en un punto del eje situada entre las armaduras A y A'. Es decir, entre estos dos puntos tiene que estar la normal. Si la normal está sobre el eje, es compresión simple. En este caso, ambas armaduras van a trabajar a compresión, colaborando al hormigón. Estas armaduras van a trabajar a compresión. Si yo tengo compresión simple, el eje, la fuerza está ubicada sobre el centro de gravedad de la sección. En ese caso, asumimos que toda la sección comprime con valores de tensiones uniformes, que la deformación es recta. Todo se hunde en una misma proporción, como así decir. Ambas armaduras están comprimidas. El elemento está comprimido a compresión simple. Cuando hay compresión compuesta, una armadura está más comprimida que la otra. Ambas están comprimidas. Igual, fíjense, la armadura, la fuerza, la normal, tiene que estar entre la armadura A y la armadura A', en este rango. Si está sobre el eje, viene a ser compresión simple. Si ya se empieza a retirar del eje, viene a ser compresión compuesta. Al ser compresión compuesta, las deformaciones no van a ser iguales en los extremos. En el lado donde está la fuerza va a ser más grande la deformación de compresión que esta en el lado extremo, que va a ser menor una deformación de compresión. Ambas armaduras están comprimidas. La armadura A' va a ser la armadura más comprimida. O sea, cuando calcule yo columna, a la armadura A' le voy a llamar a la armadura más comprimida. Y la A va a ser la menos comprimida. En este caso, A es la armadura más comprimida. Y A no está traccionada, está comprimida, pero está menos comprimida que la A'. Toda la sección está comprimida con valores de tensiones variables, en este caso, linealmente variables. No. Esta es uniforme. ¿Por qué? Porque la compresión es simple. La normal está sobre el eje. A la compresión compuesta se le llama también compresión con débiles excentricidades. Recuerdan ustedes cuando calculamos vigas sometidas a compresión, a flexión compuesta, decíamos con grandes excentricidades. Normalmente en estos casos de las vigas la excentricidad se sale de la sección. Cuando hablamos con pequeñas excentricidades, la excentricidad está dentro de la sección. Cuando esta fuerza se sale afuera, es una gran excentricidad. Entonces se llama también compresión con débiles excentricidades. Son esfuerzos que se presentan en la práctica normalmente en columnas. Conviene adoptar para su solución generalmente armaduras simétricas, por lo que resulta apropiado para la resolución de estos elementos el empleo de los diagramas de interacción. Es decir, cuando hablamos de columnas, los reglamentos me exigen que la armadura sea una armadura simétrica, sobre todo para evitar problemas de equivocación durante la ejecución de la columna. Si yo coloco mal las armaduras al revés, va a trabajar mal la columna. Y la columna es un elemento altamente es un elemento que se le da alta responsabilidad al hormigón, porque como
está comprimida la columna, el hormigón trabaja bien. Pero ya sabemos que el hormigón, cuando falla compresión, tiene una rotura frágil. Entonces, no podemos equivocarnos. Entonces, si ponemos mal la armadura al revés, se corre el riesgo de que falle la columna. Por tanto, los reglamentos exigen que toda columna debe armarse con armadura simétrica. ¿Ya? Las columnas deben armarse disponiendo de armaduras con cierta simetría debido a las siguientes consideraciones. Por simplificaciones constructivas, de tal forma que se reduce al mínimo los errores que se puedan cometer en la colocación de las armaduras. Esta es quizás la principal. No digamos que por simplificación constructiva, sino para reducir al mínimo errores que se pueden cometer en la colocación de las armaduras. Una columna es un elemento que es vertical, ¿ya? Normalmente es vertical, un elemento comprimido. Entonces, si yo le pongo armadura asimétrica, digamos, si yo tengo una columna, una sección asimétrica, no con una sección así, sino con una armadura asimétrica. Además está mi columna, y puedo decirles algo, yo aquí le pongo una armadura asimétrica. Una armadura asimétrica sería esta. Es decir, por ejemplo aquí, 2 phi de 16, y aquí vamos a poner 4 phi de 20, por decirlo. Esa es una armadura asimétrica. Ahora, ¿qué pasa? La columna es un elemento vertical. Y yo no indico, digamos, dónde está este 420 y dónde está este 2 phi de 16, no voy a saber. Ya en planta puede ser que la columna esté así, que la columna esté así. Entonces, depende de cómo yo lo veo, pues puedo interpretar que esta armadura está al revés que la correcta. Para evitarse este posible error, las normas me dicen no. En columna, esta armadura tiene que ser simétrica. ¿Qué quiere decir que tiene que ser simétrica? Que si yo tengo esta misma columna rectangular, por decirles algo, yo debo colocar aquí 3 fierros de lo que sea, de 20, ¿no? Y aquí 3 fierros de 20, ¿no? No quiero decir que esto es equivalente a eso. Estoy diciendo que esto tiene armadura simétrica. 3 phi de 20 y 3 phi de 20. Ahí no tengo cómo equivocarme ya. Mi error es mucho menos posible. ¿Ya? No ocurre lo mismo con las vigas. Fíjense que ustedes, que no ocurre lo mismo con las vigas. Esta es una columna y esta es una viga. ¿Por qué no ocurre lo mismo con las vigas? Porque yo la viga la puedo armar asimétricamente. Esta es mi sección. Esta sección. Voy a hacer esta. Y puedo poner aquí 3 phi de 25, por decir algo. Y aquí puedo poner 2 phi de 12, digamos, que es la percha, por decir algo. O 2 phi de 10, o lo que me dé.
¿Por qué yo aquí puedo hacerla asimétrica en vigas? Porque la viga es un elemento horizontal. No me interesa si está de norte a sur o de sur a norte o está en diagonal. Sea como sea, la armadura de abajo está abajo y la armadura de arriba está arriba. Esta armadura está arriba y esta está abajo. Es una viga. Mientras que la columna es un elemento vertical. Y yo, si no hago un detalle exacto, si quiero colocar armadura asimétrica, tendría que ser un detalle muy exacto. Porque si no, puede ocurrir que esto lo coloque al revés. Donde iba a colocar los 4 fi de 20, coloca 2 fierros de 16. Y los 4 fi de 20 al revés. Entonces, el reglamento, para evitar esos problemas, dice, no, las columnas solo con armadura asimétrica. Mientras que las vigas sí pueden tener armadura asimétrica, porque una viga, vuelvo a repetir, puede estar de norte a sur o de sur a norte, o en diagonal, en planta. En planta puede estar así, puede estar en diagonal. Y lo que está arriba, y lo que está abajo, está abajo. No hay como equivocarse. ¿No? Esa sería la primera situación. ¿Por qué usamos armadura asimétrica? Entonces, más que todo es para reducir al mínimo errores que pueden cometer en la colocación de las armaduras, que de ser asimétricas se corre el riesgo de colocarlas invertidas. Otro. 2. En el caso de compresión con débiles excentricidades, cuando la excentricidad es muy chiquitita, casi nos da la misma armadura a ambos lados. Entonces no tiene sentido colocar armadura asimétrica por un poquito de diferencia. Colocar armadura asimétrica. Y 3, en las columnas pertenecientes a pórticos, los momentos flectores normalmente cambian de signo en un mismo tramo. ¿Eso es verdad? También es otra. ¿Por qué usamos armadura asimétrica? Veamos aquí. Si yo tuviera este momento flector, fuera así, de esta viga, y de esta columna fuera así. Cambia de signo. ¿No? Entonces, este tiene un signo arriba, digamos, y abajo cambia de signo. Entonces, la armadura tendría que hacerla yo más robusta aquí, hasta este tramo, y más robusta aquí si quiero hacer la armadura asimétrica. Para evitarme todo eso, ¿qué me dice el reglamento? No usen armadura simétrica si estamos hablando de columna. Pero básicamente, como le decía, este es el mayor justificación de por qué se usa armadura simétrica. Para reducir al mínimo errores que pueden cometerse en la colocación de las armaduras, que de ser asimétricas se corre el riesgo de colocarlas invertidas. Bien, entonces, ¿qué son los diagramas de interacción? Cuando tenemos armaduras simétricas, secciones con armaduras simétricas, podemos usar unos diagramas para el cálculo de las columnas sometidas a compresión compuesta o a compresión simple, de manera fácil de calcular, usando unos ábacos, que vamos a verlo. Entonces, esos son los diagramas de interacción, unos ábacos que me permiten calcular secciones con armaduras simétricas. Estas secciones con armaduras simétricas pueden desarrollar toda una curva que pueden pasar desde tracción simple, pasando por tracción compuesta, llegando a flexión, pasando por flexión compuesta, llegando a
compresión compuesta y por último llegando a compresión simple. Es decir, al tener armadura simétrica, esa sección puede ser un tirante, puede ser una columna, o puede ser una viga inclusive, ¿no? Pero ¿dónde viene a ser económico esta sección asimétrica? Podríamos decir que en las columnas que están sometidas a compresión. Y en los tirantes también podría ser. Pero los tirantes, como hemos dicho, se usan muy poco en estructuras de hormigón armado. En muchos casos de sección rectangulares sometidas a tracción simple compuesta, a flexión simple o compuesta, o a compresión simple o compuesta, estamos hablando de todos los rangos de esfuerzos que generan las tensiones normales. Es conveniente disponer armaduras con cierta simetría respecto a los ejes, por varios motivos que ya hemos indicado. Porque las excentricidades pueden variar de sentido, el momento puede cambiar en un mismo tramo de un elemento lineal, puede cambiar de signo, por simplificaciones constructivas, o más bien dicho, por no cometer errores, o cuando las excentricidades son muy pequeñas. En la siguiente figura mostramos las disposiciones de las armaduras simétricas más corrientes que se usan en la práctica. Yo les voy a mandar unos ábacos de interacción para este tipo de armadura, de secciones con armaduras simétricas enfrentadas, secciones rectangulares, en forma general, pueden ser cuadradas, con armaduras simétricas enfrentadas. Secciones rectangulares en general, con armadura simétrica del mismo valor a la vuelta, en ambas caras, en las 4 caras. Y con armadura simétrica en las columnas de sección circular. Ya. Estos elementos, como les decía, no es que solamente pueden resistir compresión. Estos elementos que tienen armadura simétrica pueden resistir tracción, simple o compuesta. Pueden resistir flexión también. Pero ya hemos dicho que las vigas se calculan con armadura asimétrica porque no hay motivo de errarle, de hacer mal la ejecución. Y con armadura simétrica podemos calcular columnas, elementos sometidos a compresión, que es lo que más se usa. Para eso se han hecho más o menos, más que otra cosa, los ábacos de interacción, para calcular las columnas con armadura simétrica que el reglamento me exige que sean simétricas. Por los posibles errores que hemos hecho. Estos ábacos tienen una distancia entre las armaduras que están a través de gamma H, y tienen una excentricidad y la fuerza nominal P. Los ábacos tienen valores de gamma, en términos de la altura total es esta, H, un porcentaje viene a ser gamma, puede ser 0,60, 0,80, pueden ser estos valores, 0,60, 0,70, 0,80, 0,90. ¿No? Los ábacos de interacción tienen la forma siguiente. Estos serían los ábacos de interacción, más o menos. Tienen esta forma. Me da la cuantía geométrica, y para cada tipo de material va haciendo un ábaco. Normalmente el fierro se mantiene en 4200 kilopon por centímetro cuadrado, que es lo mismo que decir 420 megapascales.
Y el hormigón puede variar. Puede ser 200, 250, 300, 400. El fierro, como les decía, se mantiene en 4200 porque ese es el límite y esa es la tensión que requiere de trabajar cuando estamos hablando de elementos comprimidos. Entonces este abaco, fácilmente usando este abaco, estos valores, fíjense aquí, yo puedo entrar al abaquito y ver dónde estoy, con qué cuantía, en función al área, a la sección que he elegido, encontrar el área de fierro de manera rápida. El área de fierro se considera el área total, digamos, en este caso, 8 fierros. El área total que necesitan estos 8 fierros la voy a encontrar aquí, con este valor, que está en función de gamma G, que es la cuantía geométrica. Yo tengo la cuantía geométrica, puedo encontrar con la altura y la base, que también ya son conocidas. Puedo encontrar cuánto de fierro necesito para cubrir un determinado momento flector, NP por E, y una determinada, en las ordenadas se colocan las normales, reducidas por esta expresión, y en las abscisas se colocan los momentos reducidos por esta expresión. Yo tengo un momento y una normal que me da este valor, busco dónde queda, cuál es la curva que voy a usar para encontrar esta armadura. Esta curva nos permite ver la trayectoria que puede resistir la armadura desde la tracción simple hasta la compresión simple, pasando por flexión compuesta, flexión simple, flexión compuesta, ¿no? Tracción compuesta, compresión compuesta, todo lo que puede resistir esta sección viene a ser evaluada a través de todo este recorrido. A ver qué viene después, un ratito, vamos a ver. Ya. Para mostrarles las curvas de abajo de interacción. Están por aquí. No, están aquí. Están aquí. Abajo de interacción. Abajo. Digamos que los abacos tenemos interacción, tenemos 3 partes. Con esto que habíamos indicado acá. Con armaduras enfrentadas, con armadura uniforme en todo el contorno, ambas en secciones rectangulares. Esta es la parte 1, esta es la parte 2. Y esta es la parte 3 con secciones circulares. Fíjense. Entonces aquí tenemos. Aquí veamos entonces. Abacos. Aquí abajo, parte 1. Parte 1 son con armadura simple.
y rectangulares, armaduras simétricas enfrentadas. Con interacción parte 1. Fíjense, con tensión del acero del hormigón de 200 megapascales, 20 megapascales significa 200 kilopon por centímetro cuadrado, y el FY para todos los ábacos es 4200. No hay un ábaco, no hay ábacos para acero 5000 en elementos comprimidos, como les decía, se usa el 4200 por el tema de la deformación que el hormigón tiene que acompañar el fierro del acero. Entonces, todos los ábacos que vamos a usar por compresión tienen un hormigón en su límite de fluencia de 4200 kilopon por centímetro cuadrado, que es lo mismo que decir 420 megapascales. Fíjense aquí entonces, yo tengo una sección que puede estar, si está por acá, puede estar a compresión simple. Y este eje, sobre todo este eje hasta cero, puede estar sometido a compresión simple. Si yo estoy acá, sobre esta línea, puedo estar sometido a flexión, solo a flexión. Y esto entre estos puntos, en un punto cualquiera acá, tiene normal, tiene flexión compuesta. Compresión compuesta, porque toda esta zona está dominada por compresión. Si me voy abajo, del eje neutro, de este axis hacia abajo, aquí está traccionado. Aquí tenían los tirantes sometidos a compresión, sometidos a tracción pura. Si hay un momento pequeño o grande y me cae por acá, tengo tracción compuesta. Entonces, esta sección puede resistir compresión simple, flexión simple, compresión compuesta, en este punto, o puede resistir flexión compuesta si está por acá, con grandes excentricidades, ¿no? Entonces, es una sección que tiene armadura simétrica y puede hacer un recorrido en función de los cambios de los esfuerzos y resistir todo esto, una determinada cuantía, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos, para armadura enfrentada, tenemos ábaco para diferentes valores de gamma. Gamma es el porcentaje dando recubrimiento desde 0,5 hasta 0,6 con las mismas condiciones, 0,7, 0,8, 0,9. De ahí pasa ya a otra tensión, 25, 250. El acero sigue siendo el mismo, ya hemos dicho, y el gamma de 0,5 otra vez hasta 0,9 con esa tensión. De ahí pasa a 300, hormigón 300, y así tenemos hasta hormigones de 420. Abaquito. Hormigones de 420 el máximo. ¿Ya? Entonces, con armadura simétrica parte 1, con armadura parte 2, es con armadura uniforme en todo el contorno, sección rectangular, uniforme en todo el contorno, sección rectangular.
Parte 3 es armadura, sección circular con armadura simétrica. Tenemos secciones circulares con armadura simétrica para lo mismo, desde 20 megapascal, de 200 kilopascal por centímetro cuadrado, siempre con este acero. El acero no cambia. Y el gamma es el que cambia, de 0,5 a 0,90 por cada valor de resistencia. Tenemos varios valores de resistencia hasta llegar a 4.200, a 420 megapascal. Que sería 4.000, a ver, hasta 420 megapascal, hasta 50 megapascal llega esta, mucho más. ¿No? 50 megapascal. El otro, todas llegan hasta 50. 25. No creo que me equivoqué, ¿ves? Todas llegan hasta 50. 50 son 500 kilopascal por centímetro cuadrado. Ya es un hormigón de alta resistencia. Lo que nosotros vamos a usar más o menos hasta 300, que son los hormigones que usamos en nuestro medio. $420, $420, $420. 20, 25, 30. Hasta aquí nosotros usamos más o menos. De ahí ya pasa a 35, y 40, y al final 50. Tenemos para varias resistencias el conjunto de ábaco. O sea, parte 1, armadura simétrica enfrentada. Parte 2, armadura simétrica, sección rectangular, armadura simétrica en toda la vuelta. Y parte 3, armadura, sección circular con armadura simétrica. Esos son los ábacos que se voy a enviar para que ustedes los tengan en esas 3 situaciones. Bien, ¿cómo se han desarrollado estos diagramas de interacción? Desarrollo de los diagramas de interacción. O sea, nosotros no podemos usar algo si no sabemos cómo se han hecho. Sería hacer de memoria las cosas. Siempre hay que saber de dónde salen las cosas y por qué salen, para poder usarlas con confianza. Dada una sección rectangular de base H, es decir, rectangular de base un valor cualquiera y de altura H total un valor cualquiera, con armadura simétrica, si yo hago variar la cuantía, se puede obtener para cada sección un conjunto de diagramas de interacción NB, o sea, diferentes valores de normales con diferentes valores de momentos para una misma sección con armadura simétrica. El procedimiento para realizar una curva de interacción es el siguiente. Se tiene una sección transversal rectangular B por H con una determinada distribución de armaduras simétricas, tal como mostramos a continuación. Se conoce además la resistencia de los materiales. Ya sé yo que la armadura, que la sección es rectangular, H,
la que flexiona, lo voy a llamar H siempre, y la base la que se mantiene estática. Y las armaduras son simétricas, enfrentadas. La armadura total le llamo A. Si son dos armaduras simétricas enfrentadas, cada una sería medio. Y los materiales son el hormigón, la resistencia del hormigón por un lado y la resistencia del acero por el otro. En base a esta sección y eligiendo una determinada cuantía de acero, digamos que yo aquí le meto una sección 4 phi de 20, 4 phi de 20, esta sección es 50 por 25. Y yo veo que esta sección con esa cantidad de fierro y esas dimensiones, ¿cuánto puede resistir a compresión simple? ¿No? Esa misma sección, ¿cuánto puede resistir a flexión simple? ¿Cuánto puede resistir a compresión compuesta? Me va a ir dando entonces diferentes valores. Aquí está la clave. En base a esta sección y eligiendo una determinada cantidad de acero, se pueden determinar una serie de valores de carga normal y de momento. Carga nominal, cuánto resistiría de normal. Aquí a la normal le llaman P en este código. En los anteriores códigos la normal era N. Pn, normal de compresión normal, o sea, la normal nominal y el momento nominal, que corresponden a una deformación unitaria del 3 por 1000 menos 3 por 1000 en el borde de compresión y a deformaciones unitarias variables en el borde alejado. Los valores resultantes se grafican en una curva como la siguiente. Esta es la sección, sometida a una normal, una cierta excentricidad. Esta normal tiene una excentricidad 0, que es una compresión simple. Querría decir que estoy en este punto A. Veamos, ¿no? 3. Se pueden apreciar algunos puntos extremos que se dan en la curva. El punto A, este punto A, donde Pn alcanza su valor máximo y el N y el momento nominal es 0, es nulo. Pues aquí está, fíjense, aquí estoy dibujando el momento nominal y aquí estoy dibujando la normal. Cuando este momento es 0, yo solo tengo normal. Vendría a ser cuando esta excentricidad es 0, es una compresión simple, que es el punto A. Si yo tengo una compresión simple, tendría yo aquí cuánto es lo que resistiría esta sección con una determinada armadura, con una determinada cuantía fija, ¿no? El punto B, este punto B, donde Mn se determina para el caso de donde la normal es 0. Si este Pn es 0, Pn es 0, esta sección va a resistir un máximo momento, que vendría a ser este punto. B, donde Mn se determina para el caso de que la normal Pn es igual a 0, se calcula con una sección sometida a flexión simple, con armadura doble. Podemos calcular como una
sección que ya sabemos es una armadura doble. ¿Cuánto vale este momento? Con esa armadura que es simétrica, ¿no? El punto A correspondería a una compresión pura, ya habíamos dicho, ¿viste? Punto A. Compresión pura. Y el punto B a una flexión pura. Flexión simple. Armadura doble. Esta armadura es simétrica. Esta armadura es simétrica. Punto C. ¿Dónde está el punto C? Punto C está por acá. Carga balanceada. Entonces habrá un punto que define con esa armadura que está fija, que correspondería al punto C, que me daría un momento y una normal de la carga balanceada. Ya sabemos qué es la carga balanceada. Para el punto C se determina el PBN y el MBN, considerando las deformaciones de carga balanceada. Es decir, ambos materiales, tanto el hormigón en el extremo llega a su máxima deformación de 0,003 y simultáneamente en el otro extremo el acero llega a su límite de fluencia con una deformación de tracción igual a su límite de fluencia, correspondiente a esa deformación. Ya habíamos dicho que en el acero 4200 era 2 por 1000 y para un acero 5000 era 2.4 de valor. Entonces, este punto C me está definiendo que a partir de este valor, esta sección va a estar controlada por compresión. Secciones controladas por compresión. A partir de esta línea, todas estas secciones van a estar controladas por compresión. Y a partir de esta línea para abajo, todas estas secciones van a estar controladas por tracción. Fíjense que ya tengo tres puntos. A, B y C. Punto D. Cuando una sección está sometida a una tracción simple, Pn, y el momento es igual 0, se calcula considerando solo la parte de la tracción de las armaduras. O sea, como hicimos al inicio, ¿no? Yo puedo calcular, conociendo las armaduras, porque el hormigón no interviene en este cálculo, cuánto de tracción puede resistir esas armaduras. Tracción pura. Pues ya tengo tracción pura, compresión pura, flexión simple y el par P y N y M de la carga balanceada. Esto puede hacer una curva, una curvita, o buscar un punto por lo menos para definir bien la curvita. Y aquí lo mismo, puedo buscar un punto para definir bien la curvita. Esta curva. Mientras más puntos tenga, voy a elegir más exacto. O sea, hay que hacer un programa de computación, lo hacen esas curvas, lo van haciendo y van generando las curvas para cada tipo de cuantía de manera exacta, ¿no? Y por último, para el punto E, que es un punto cualquiera, fíjense que estamos en una sección controlada por compresión. Esta parte, hemos dicho que es la que usamos en unas cosas. Cuando hablamos de ábacos de interacción, nos interesa para las columnas, no nos interesa para la flexión de estos ábacos. Sería muy rara vez que necesite. Me interesa para las columnas. Para la flexión, controlada por tracción, la sección es simétrica. Las vigas son horizontales y la armadura siempre va abajo si tiene que ir abajo, o va arriba si tiene que ir arriba, cualquiera sea la ubicación o la orientación de la viga.
No ocurre lo mismo con las columnas, que al ser verticales, el norte-sur, el sur-norte o las diagonales pueden estar en cualquier lugar y se puede correr el riesgo si colocamos armadura asimétrica de colocarlas al revés. Entonces, es por eso aquí, esta zona es la que me interesa, los abacos de interacción, para dimensionar las columnas. ¿Ya? Y el punto es un punto cualquiera que tiene una normal y tiene un momento en zona de falla a compresión. Por tanto, el hormigón está trabajando a su máxima deformación. Y en el otro extremo podemos asumir cualquier valor de deformación del acero que sea inferior a 0,005. ¿Por qué que sea inferior a 0,5? Porque toda esta zona está controlada por compresión. De aquí para abajo, controlada por tracción. El punto A, el punto B, el punto C, la carga balanceada, el momento balanceado y la normal balanceada, es el límite cuando el hormigón en un extremo está con 0,003 y el fierro en el otro límite está con una deformación del 5 por 1000, que es el límite que admite para que la tracción se dé. Perdón. Cuando estamos hablando de balanceada, la zona comprimida, la fibra más comprimida está al 0,003, que es el hormigón, y la zona, el fierro, está en su límite de fluencia. Está en su límite de fluencia, esta deformación. ¿Ya? El punto B es cuando hay tracción pura, el punto D, tracción pura, y el punto E ya es cuando hay una flexión, una compresión compuesta. La fuerza es grande, dominada por compresión, y este momento es pequeño. Entonces, fíjense que una sección con armadura simétrica puede resistir todo, desde compresión simple, pasando por compresión compuesta, llegando a la carga balanceada, pasando por flexión compuesta, llegando a flexión simple, pasando por tracción compuesta y llegando a tracción simple. Todo esto puede resistir una sección con armadura simétrica. Con armadura simétrica, con una cuantía fija. Si yo la fijo la cuantía, voy a hacer un recorrido de esa sección, de todo lo que resiste. ¿Qué me interesa a mí desde el punto de vista práctico de estos abacos? No me interesa la tracción, la flexión compuesta por acá, la flexión simple no me interesa. La tracción pura puede ser, digamos, esta zona para un tirante o tensor, pero la que más me interesa es esta zona, que es donde se están originando los esfuerzos de una columna sometida a compresión simple, en este punto A, y en toda esta zona, compresión compuesta. ¿Ya? Para eso es que usamos este abaco, más que todo para esta zona. Bien, vamos a quedar aquí por ahora. Vamos a tomar la lista. Sí. 210. Bien, quedamos aquí entonces, ya sabemos el examen puede
de esta semana a la próxima. Si sería eso, sería el viernes, pero lo voy a confirmar esa fecha. El examen de ustedes es hasta Vigas T, o sea que estudien hasta Vigas T. Vamos a quedar aquí por ahora. ¿Alguna pregunta? Sí, yo ingeniero, tengo una duda. Dígame. Disculpe, ingeniero, hace rato usted hablaba sobre las armaduras, ¿no?, asimétricas y las armaduras simétricas. Sí. ¿No? Una nos decía que las armaduras simétricas son aquellas que sí o sí deben ser del mismo diámetro, ¿no? Y las armaduras simétricas son aquellas que tienen distintos diámetros, ¿no? Pero... No es de diferentes diámetros. Pueden ser del mismo diámetro, todas. ¿Dónde está la pizarra? Yo puedo tener esto, por ejemplo. Esta sección, digamos, acá. Esta sección es simétrica, ¿no? Sí. Pero puede ser simétrica también si yo la pongo así. No tiene nada que ver el diámetro. 2 phi de 20 más 1 phi de 25, por decirlo. Esta es una armadura simétrica. También una sección con armadura simétrica. ¿Ya? ¿Qué es lo que no puede ser? Lo que no puede ser es esto. Está aquí. Esta es una armadura asimétrica. Asimétrica. Pueden tener el mismo diámetro. Puedo yo poner aquí, puedo decirle 2 phi de 20. 2 phi de 20, pero sigue siendo armadura asimétrica. O sea, el diámetro no tiene nada que ver. ¿Ya? Esta es una armadura simétrica, porque tiene la misma en una otra cara. Y hay cierta simetría con respecto a este eje. Ya. ¿Ya? Perfecto. ¿Esa era la duda? Sí, no. En este caso, ingeniero, todo, por lo que vi, ¿no? Solamente hemos hallado lo que son las barras longitudinales. Pero, ¿qué pasa con los estribos? ¿Cuál sería el phi que tendría que ir ahí? O sea, los estribos ya sabemos nosotros que aquí estamos hablando de elementos comprimidos. ¿Qué hacemos con los elementos comprimidos? Ya hemos hablado de vigas también, hemos calculado las vigas, la armadura longitudinal. Sabemos que hay que colocar en las vigas armadura transversal, que son los estribos, que no lo hemos calculado todavía. ¿Por qué? Porque corresponden a tensiones tangenciales. Y lo mismo acá vamos a ver después, cuando llegue su momento, qué armadura transversal necesitan las columnas. Ya, perfecto. Eso lo vemos en hormigón 1 más adelante. Sí, en el mismo hormigón 1 vamos a ver todo eso. Perfecto, gracias. Esa era mi duda. Bueno, hasta luego entonces, jóvenes. Estudien, ya saben, el examen se aproxima. Sí, primero. Ya valimos. Ni modo, choco, a estudiar nomás, pues. Vámonos, perrito. Se acabó el show.
¿Y qué va a hacer Uriel? Tengo que... ¿Ah, ya? Para ayudarnos, organizarnos por soluciones. ¿Qué? El taller era hacer el cumpleaños de la mamá. Hola, Chino. ¿Qué? ¿Hasta qué hora vas a poder todo el día? Sí, pues en la noche, pero vos sabés que a las 10 o... Ah, ya, parece que yo te voy a recoger ya. Ya vámonos. ¿Para cuándo se quedó el examen?